En el siguiente ejemplo aplicaremos el método de McEvtil para la destilación binaria. El texto dice lo siguiente. En su empresa, se desea destilar una mezcla líquida de benceno-tolueno en una torre de platos a una atmósfera de presión total. La alimentación de 100 kmol por hora es líquida y contiene 45% mol de benceno. Entra a 326.15 Kelvin. También, se desea obtener un destilado que contenga 95% mol de benceno y una corriente residual con el 10% mol de benceno. La relación del reflujo es 4:1. La capacidad calorífica promedio de la alimentación es 159 kJ por kilomol por Kelvin y el calor latente promedio de la mezcla es de 32.099 kJ por kilomol. Con los datos de equilibrio para dicho sistema, calcule el valor de Q, la pendiente de la línea de Q, la pendiente de la línea de enriquecimiento, el número de platos teóricos, la etapa de alimentación, el flujo del destilado y el flujo de los residuos. Para realizar todo este análisis es necesario contar con la tabla de datos de equilibrio y los diagramas del punto de ebullición y de equilibrio. Una vez que tenemos esta información, es posible realizar el ejercicio. Como primera parte, realizaremos la determinación del valor de Q, o también conocida como fracción de líquido saturado o fracción no vaporizada en la alimentación. Para ello recordamos los datos del proceso. Sabemos que el componente volátil será el benceno y el componente pesado será el tolueno. La alimentación corresponde a 100 kmol por hora. La temperatura de alimentación es de 326.15 Kelvin. La capacidad calorífica promedio de la mezcla es de 159 kJ por kilomol por Kelvin. La entalpía de vaporización es de 32.099 kJ por kilomol, mientras que las fracciones y composiciones de las corrientes en la alimentación será de 0.45. En la corriente del destilado se espera obtener 0.95 y en la corriente de los residuos se espera obtener 0.10. Además, también se menciona que la relación de reflujo es 4:1. A partir del diagrama de punto de ebullición y con base en la composición de la alimentación, determinaremos el punto de burbuja de la mezcla. La mezcla, sabemos, de alimentación tiene una composición de 0.45 para el componente A. Por lo tanto, en el diagrama de punto de ebullición, a un nivel de 0.45 de fracción de A en la alimentación, ubicaremos el punto donde se intersecta a la curva del punto de burbuja. A partir de ahí, hacia la izquierda, leeremos la temperatura y este valor de la temperatura de burbuja, cuando la alimentación tiene 0.45 de composición, su temperatura es de 93.5 grados centígrados, lo que es igual a 366.65 Kelvin. Se obtiene entonces que el punto de burbuja de esta alimentación es de 366.65 Kelvin, por lo que se concluye que la mezcla es un líquido frío, ya que su temperatura de alimentación está por debajo de la temperatura de burbuja. Para calcular el valor de Q a partir de los datos del calor específico y el calor latente de vaporización de la mezcla, es necesario recordar el concepto de trayectorias. Esto para calcular la cantidad de calor necesaria para vaporizar completamente la mezcla alimentada al proceso de destilación. Para ello recordemos que la alimentación ingresa con una temperatura TF. A partir de aquí es necesario agregar calor sensible, para aumentar su temperatura hasta el punto de burbuja y obtener esta mezcla como un líquido saturado. Posteriormente, para generar el cambio de fase y llevarla hasta vapor saturado a una misma temperatura de burbuja, es necesario agregar calor latente. De esta manera, llegaremos entonces hasta el vapor saturado. Recordemos que para el cálculo de la fracción de líquido saturado o fracción no vaporizada, es necesario primero considerar la cantidad de calor necesario aplicar al proceso para que toda la alimentación se convierta en vapor saturado. La primera parte del proceso corresponde al calor sensible. Este calor sensible se puede traducir como una entalpía de calentamiento en la cual multiplicaremos la capacidad calorífica específica de nuestra mezcla y multiplicaremos por el incremento de temperaturas. Y esto para calcular el calor sensible necesario y lograr el aumento de temperatura. Para generar el cambio de fase es necesario considerar entonces la entalpía promedio de vaporización de la mezcla.
Calculamos entonces la cantidad de energía necesaria para llevar la mezcla desde la temperatura de alimentación, TF, hasta la temperatura del punto de burbuja de la mezcla, el TB. Para ello, utilizando este cambio de entalpía, sabemos que el CP promedio se multiplica por el delta T, y eso sería igual al CP promedio que multiplica a la diferencia de la temperatura del punto de burbuja menos la temperatura de la alimentación. Sustituyendo los datos correspondientes, sabremos que la entalpía de calentamiento sería 159, que multiplica la diferencia de 366.65 menos 326.15. De aquí entonces que el calor necesario para aumentar la temperatura de la alimentación y llevarlas al punto de burbuja, será necesario aplicar 6.439.5 kilojoules por kilomol de la mezcla para generar este cambio de temperatura. En la ecuación para conocer el valor de Q, tenemos que sustituir los valores correspondientes. Sabemos que Q es igual a la cantidad de calor necesario para vaporizar un mol de la mezcla y llevarla hasta vapor saturado, sabiendo sus condiciones de alimentación. Y eso habrá que dividirlo entre el calor latente de vaporización de esa mezcla. Por lo tanto, sabiendo que se trata de dos recorridos, un recorrido donde aumentamos calor sensible y la otra donde aplicamos un calor latente. De aquí sustituimos los datos y sabemos que el calor latente de vaporización es de 32.099. A eso le sumaremos la cantidad en calor sensible que se requiere añadir al proceso de 6.439.5 y terminaremos dividiéndolo entre la entalpía de vaporización, que nuevamente corresponde a 32.099 kilojoules por kilomol. A partir de este cálculo obtenemos que el valor de Q, o de la fracción no vaporizada o fracción de líquido saturado, va a ser igual a 1.2006, lo que es aproximadamente igual a 1.2. Para determinar la pendiente de la línea Q, es necesario recordar justamente la ecuación para esta pendiente, sabiendo que la MQ es igual al valor de Q sobre el valor de Q menos 1. Sustituyendo los valores correspondientes, sería 1.2 sobre 1.2 menos 1. De aquí que el valor de la pendiente de la línea Q, o la MQ, sea igual a 6. Por lo tanto, utilizaremos este valor de la pendiente para trazar esta línea de operación que corresponde a la sección de alimentación. Para trazar la línea Q usaremos un valor de X como coordenada auxiliar y usaremos la definición general de la pendiente, donde la pendiente es igual a la coordenada Y2 menos la coordenada Y1 sobre la coordenada X2 menos la coordenada X1. El valor de X como coordenada auxiliar se determina según hacia dónde se espera que se extienda la línea de operación. En este caso, la línea Q, y de acuerdo a la pendiente, abriría hacia el cuadrante 1 del plano cartesiano. Los valores a sustituir en la definición general de la pendiente son los siguientes. El valor de la pendiente es igual a 6, la coordenada 1 será de punto 45, tanto para Y como para X, mientras que la coordenada 2 en su coordenada X tendrá un valor de 0.5. La definición general de la pendiente se debe de despejar para el valor de Y2 y se sustituyen los valores correspondientes. De tal manera que encontraremos que el valor de Y2 o la coordenada del punto auxiliar será de 0.75. A partir del diagrama de composición, nosotros ubicamos el valor de X a F sobre la línea de 45 y a partir de ahí ubicamos entonces el punto auxiliar. Sabemos que sus coordenadas son 0.5 y 0.75. Una vez que tenemos estos dos puntos, podemos trazar una recta para unirlos y esta recta corresponde a la línea Q. Esta línea Q ya tiene la pendiente que hemos calculado, que es una pendiente de 6 unidades. Determinación de la pendiente para la línea de enriquecimiento o M-Henry. Recordando que la pendiente de la línea de enriquecimiento tiene la siguiente forma de la ecuación. La M-Henry es igual al valor del reflujo sobre el reflujo más 1. Nosotros debemos de recordar y sustituir los valores correspondientes. Sabemos que para este caso la relación de reflujo es 4:1, lo cual de forma entera nos daría un valor de reflujo igual a 4. Sustituyendo en la ecuación de la pendiente de la línea de enriquecimiento, encontramos que la pendiente
de la línea de enriquecimiento es igual a 0.80. Y este valor o esta pendiente iniciará en el valor de X a D sobre la línea de 45. Para trazar la línea de enriquecimiento usaremos otro valor de X como coordenada auxiliar y usaremos la definición general de la pendiente. Recordemos que la pendiente no es más que la diferencia de las coordenadas en Y sobre la diferencia de las coordenadas en X. Para este caso, el valor de X como coordenada auxiliar se determina según hacia dónde se espera que se extienda la línea de enriquecimiento. Para este caso, la línea se extenderá hacia el cuadrante 3 del plano cartesiano. Los valores a sustituir en la definición general de la pendiente serán los siguientes. La pendiente tiene un valor de 0.80. Las coordenadas del punto inicial serán 0.95, que corresponden al valor de X a D, mientras que la coordenada X para el punto auxiliar será de 0.30. La definición general de la pendiente se despeja para el Y2 y se sustituyen los valores correspondientes, de tal manera que calculamos el valor de la coordenada Y2 o el valor de la coordenada Y para el punto auxiliar, que corresponde a un valor de 0.43. En el mismo diagrama de composición, y una vez que ya tenemos trazada la línea Q, vamos a ubicar entonces en nuestro diagrama de composición el valor del X a D, que para este caso corresponde a 0.95. Y a partir de este punto, y ubicando el punto auxiliar que hemos determinado, trazamos una recta que los una. Esta recta corresponderá a la línea de enriquecimiento y que ya cuenta con la pendiente de 0.80 que previamente hemos determinado. Finalmente, la intersección entre la línea Q y la línea de enriquecimiento lo llamaremos y lo conoceremos como punto P. Y a partir de este punto P, podemos trazar la línea de empobrecimiento, la cual se extiende desde el valor de X a W sobre la línea de 45 hasta el punto P. Ubicamos en nuestro diagrama de composición el valor de punto 10 para el valor de X sobre la línea de 45 y trazamos una recta que una a este punto con el punto P. Esto corresponde a nuestra línea de empobrecimiento del sistema. En el siguiente diagrama podemos observar, de acuerdo al código de colores, que la línea Q es esa línea que tiene un color verde. La línea de enriquecimiento corresponde a la línea o a la recta de color rojo, mientras que la línea de empobrecimiento es aquella recta o línea de color azul. Todas estas líneas son líneas de operación para las secciones correspondientes. La línea Q es en realidad la línea de operación de la sección de alimentación. La línea de enriquecimiento es la línea de operación de la sección de enriquecimiento de la torre. Y la línea de empobrecimiento corresponde a la línea de operación de la sección de empobrecimiento de la torre. Todas ellas son necesarias para llevar a cabo el análisis y el cálculo de las etapas requeridas para lograr la separación según las condiciones del proceso de destilación por rectificación de mezclas binarias. Para determinar el número de platos o etapas teóricas del proceso, necesitamos haber trazado previamente nuestra línea de enriquecimiento, la línea Q, y la línea de empobrecimiento. Asimismo, haber identificado el punto P. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar sobre el diagrama y sobre la línea de 45 las composiciones del componente volátil en el destilado, punto 95 para este caso, en la alimentación, que corresponde a 0.45, y en la corriente de los residuos, que corresponde a punto 10. A partir del valor de X a D sobre la línea de 45, trazamos una horizontal que vaya hacia la curva de equilibrio. Posteriormente, se traza una vertical desde el punto anterior y hasta tocar la línea de enriquecimiento. Se continúa entonces con una horizontal hacia la curva de equilibrio y luego con una vertical hacia la línea de enriquecimiento. Trazamos entonces, a partir de estos valores, una horizontal a la izquierda hasta tocar la curva de equilibrio y después una vertical que toque la línea de enriquecimiento. Una vez que hemos ubicado y recordamos dónde está el punto P de este proceso, si la horizontal toca la curva de equilibrio a la izquierda del punto P, la vertical ahora irá hasta la línea de empobrecimiento. Bajaremos hasta la línea azul, que es la línea de empobrecimiento. Posteriormente, se traza una horizontal desde este punto
y hacia la curva de equilibrio, y luego una vertical hacia la línea de enriquecimiento y posteriormente otra horizontal hacia la curva de equilibrio. Aquí recordemos que una vez que pasamos del punto P, todas las verticales caerán sobre la línea de empobrecimiento. Y finalmente, el trazado de las etapas termina cuando la vertical cae a la izquierda del valor de X a W. Y en este caso, como ya hemos terminado con la línea de empobrecimiento, la vertical caerá sobre la línea de 45. Posteriormente, el número de etapas teóricas requeridas va a ser igual al número de veces que se toca la curva de equilibrio o los escalones que hayamos formando, contando siempre desde la parte superior hacia la parte inferior, de derecha a izquierda. Podemos observar que para este caso tocamos 8 veces la curva de equilibrio. Por lo tanto, tenemos 8 etapas teóricas requeridas para llevar a cabo la destilación con base en las composiciones indicadas y la relación de reflujo establecida. Para determinar la etapa de alimentación es necesario observar cuál de estas etapas o escalones ha sido tocado o cruzado por primera vez por la línea Q. De tal manera que a partir del diagrama podemos observar que la línea Q, la línea de color verde, atraviesa primero la etapa número 4. Por lo tanto, para este proceso se recomendaría alimentar en la etapa número 4 de la torre. Para determinar los flujos de las corrientes del destilado y de los residuos, tenemos que recordar el balance global para todo el proceso de destilación y el balance del componente volátil en todo este sistema. Posteriormente, sustituimos los datos correspondientes y comenzamos a resolver. Recordemos que el balance global para el proceso será alimentación igual a corriente de destilados más la corriente de los residuos. En el caso del balance del componente volátil en todo el proceso, será multiplicar este balance global, cada una de las corrientes, por cada una de sus fracciones correspondientes. Por ejemplo, alimentación por X a F es igual a destilado por X a D más residuos por X a W. Sustituyendo los valores que conocemos, sabemos que la alimentación es de 100 kilomoles por hora y que las fracciones en la alimentación es de 0.45, en el destilado de 0.95 y en los residuos de 0.10. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, se logra calcular el valor del flujo de cada corriente, de tal manera que el valor del destilado o de la corriente de los destilados es igual a 41.1765 kilomoles por hora y que la corriente de los residuos tiene un flujo de 58.8235 kilomoles por hora. Y finalmente, como resultados, podemos observar este diagrama del proceso de destilación etiquetado correctamente con todos los datos que hemos determinado en este análisis inicial del proceso de destilación por rectificación de mezclas binarias utilizando el método de McCabe-Thiele.